Muchísimas gracias. Pues estamos regresando después de haber tenido esta mesa, de esta breve pausa que hemos tenido. Le damos la bienvenida, ya vemos que se está conectando al doctor Jorge Zúñiga, ya ahorita estará aquí con nosotras y con nosotros en este espacio, en Momentum, esta alianza de Rompeviento TV y Pie de Página. Y bueno, Jorge Zúñiga es profesor e investigador de filosofía política, es filósofo por la UNAM y es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt y tiene un amplio currículum muy interesante que ha desarrollado pues a lo largo ya de varios años. Tiene varias publicaciones, así es que si lo gustan seguir es realmente interesante lo que ha estado trabajando también en términos de necropoder y otros temas que nos parecen sumamente importantes. Pero esta mañana lo hemos invitado para otro tema que nos parece también muy importante que ha venido desarrollando. Pues primero, Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Violeta. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos, Jorge. Pues vimos que hace unas semanas, incluso me parece que te adelantas de una manera muy importante antes de vivir este proceso en Ecuador, que después fue catalogado como un lawfare internacional, pero esto que estamos viviendo ahora, ya con el caso del exministro Saldívar y con la ministra Norma Piña, que también es otro caso de lawfare, pero otros que tú has estado analizando y que organizaste una serie de conferencias en el Instituto Nacional de Formación Política en torno a este tema. Pero bueno, te hemos invitado porque nos gustaría también, Jorge, conocer también desde una perspectiva filosófica, desde la ética, ¿no? O sea, desde la ética, pues cómo abordar este tema de esta guerra judicial. Tú desarrollaste un trabajo que se llama Lawfare, instrumento del neoliberalismo contra la voluntad democrática, y cómo podríamos tejer aquí en todo esto, pues el planteamiento desde la ética y desde la filosofía política, Jorge. Sí, Violeta, precisamente en el marco de esta serie de ponencias, conferencias que dieron especialistas en la política mexicana y en el lawfare, yo di una plática y precisamente en los términos que tú lo planteas, un poco lo que me interesa colocar es ampliar un poco la estrategia del lawfare que se está llevando a cabo, ¿no? No es, especialistas como Arantxa Tirado, como Silvina Romano, han mostrado muy bien cómo opera esta estrategia del lawfare, ¿no? A partir de interpretaciones arbitrarias de la ley, a partir de ataques mediáticos hacia oponentes, hacia liderazgos. Entonces, en ese sentido, lo que de alguna forma yo quería colocar es poner esta estrategia un poco en un sentido más amplio, ¿no? Y tiene que ver mucho con relacionarlo con la economía, ¿no? Con la economía mundial, con la economía global. Eh, lo que en la investigación que hago, los trabajos a los que me he acercado para entender esta práctica, esta táctica de debilitamiento de oponentes, me encuentro que en realidad, como también lo anuncia, lo señalan Arantxa Tirado y Silvina Romano, está detrás apropiarse nuevamente de los recursos naturales, ¿no? Casualmente, la estrategia de lawfare se da en América Latina en repetidos países contra diferentes y diversos líderes sociales y populares, y casualmente se da en esos países donde son ricos en recursos naturales, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, que fue, digamos, el caso emblemático, ¿no? Con la destitución de Dilma y después el encarcelamiento de Lula, lo que de alguna forma nos llama a nivel regional sobre esta estrategia. También está el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que es rico en litio, el caso de Brasil, pues el Amazonas. En México, pues no es casual que se esté también dando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, lo que tienen en común Brasil, México, Bolivia, en los casos que estoy colocando, se hace esta estrategia de lawfare
contra gobiernos que de alguna forma defendieron la colectividad, la propiedad colectiva de los recursos naturales. Y eso no se lo puede permitir los defensores del mercado libre, los defensores de las políticas de privatización, no se pueden permitir, ¿no? Que no se les deje apropiarse de los recursos, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que de alguna forma me empiezo a dar cuenta con la estrategia de Lofer es que estamos viviendo una especie de reedición de lo que Marx llamaría la acumulación originaria, ¿no? Es decir, ya no es solamente la intervención militar a través de las armas, como ha sido el caso en Medio Oriente durante los 90, por ejemplo, y posteriormente, en la primera década del presente siglo, sino también a partir de la deslegitimación política y moral de líderes que de alguna forma, o actores políticos con liderazgo social y popular que defienden una agenda antineoliberal. Eso significa que está claramente en contra de la privatización de los recursos de la nación, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta estrategia de Lofer viene a reavivar la acumulación originaria, pero por otras vías, ¿no? Y es precisamente parte de lo que expuse en esta jornada sobre el Lofer, y lo estamos viendo en México. En México, pues, además de las políticas que se han llevado para renacionalizar el petróleo, los hidrocarburos, también tenemos minas ahora de litio, asunto que tú, Violeta, has investigado y estudiado con detalle y detenimiento, y bueno, de alguna forma también venimos de un gobierno con respaldo social, progresista, popular, y que de alguna forma no pudo ser fácilmente doblegado por las políticas internacionales de Estados Unidos, de nuestro vecino, porque al fin es pues nuestro vecino, ¿no? Entonces, esto es un poco para ampliar el análisis de Lofer en relación a la literatura y a las investigaciones que ya se han hecho al respecto, entre otras personas, estas dos colegas que acabo de citar. Muchísimas gracias, Jorge. Algo que tú estás planteando muy, muy interesante, pues es esta relación de Lofer con esta presencia también de los recursos naturales, recursos estratégicos para Estados Unidos y para otras potencias, que también nos parece muy, muy importante que lo digas. Y esto, ¿no? De, pues, reeditar, pues, algunas prácticas que se vivieron con acumulación originaria, y bueno, pues ahí también ahorita recordamos este concepto que se volvió pues muy, muy recurrido, el de acumulación por disposición, y todo esto que vivimos en pues con estos conceptos, pero ya en la práctica. Se incrementó la violencia, se incrementó el despojo hacia América Latina, ¿no? Como parte de estas características de esta acumulación por disposición con estas otras características de acumulación originaria. Eso nos queda muy, muy claro con lo que tú estás ahorita exponiendo, Jorge. Pero hablando del caso ya mexicano, de esto que estamos viviendo, ¿sería también este lawfare, esta guerra judicial, una batalla? ¿Por qué? Porque por estos recursos naturales, ¿qué sería lo que estaría de fondo, y si estaríamos hablando también de una situación similar a la que se está viviendo en América Latina en otros contextos, o habría otros elementos que agregar? Jorge, por ejemplo, estoy pensando que tú has estado trabajando también el concepto de necropoder, y que también me parece que, dadas las características de México, pues se podría analizar desde ahí, y con determinados elementos, como por ejemplo la fuerte presencia que tenemos en varios territorios donde hay recursos naturales, con los vínculos y ahora muy fuertes del narcotráfico, Jorge. Claro, sí, la pregunta es muy buena, Violeta. Creo que además de el reapropiarse de los recursos naturales y sobre todo fuentes de energía estratégicas como litio, hidrocarburos, ¿no? Yo creo que el mensaje que quieren dejar es no hay alternativa
al modelo neoliberal, ¿no? Fue Brasil, que claramente Lula defendió e implementó una agenda social, ¿no? Es el caso de Bolivia, también nuevamente una agenda social, y es el caso de los últimos 5 años en México, donde se ha defendido y implementado una agenda social. De hecho, algo recordando a Silvina Romano y Arantxa Tirado decía, es que muchas veces no son cambios radicales, no son cambios radicales, son cambios que pues de apoyo a las clases más populares, ¿no? Y aún eso es motivo de generar un ambiente de lofer, ¿no? O sea, el dogmatismo neoliberal es tan fuerte que ya ni siquiera un Estado social lo permite, ¿no? Un Estado social como se ha vivido en el siglo XX, por ejemplo, como se ha conocido en el siglo XX, ¿no? En Europa, en América Latina, también con gobiernos populares se estableció un Estado social, ¿no? Vamos a pensar en caso mexicano, Lázaro Cárdenas, por ejemplo, eso fue un proyecto de Estado social. Entonces, ni siquiera ya un Estado social lo permite este modelo de mercado, ¿no? Entonces, el mensaje es en el fondo, reeditar la acumulación originaria con la apropiación de estos recursos naturales, y por otro, el mensaje es, no hay alternativa al modelo neoliberal. Y por esa razón, eh, los grandes inversionistas, muchos de ellos localizados con nuestro vecino del norte, pues hacen alianzas con las élites económico-políticas de los países en los que hay que operar con estas estrategias del offer hacia los proyectos y hacia sobre todo los liderazgos, ¿no? En esta estrategia del offer en algún momento se hizo contra políticos corruptos, que casualmente eran los de los gobiernos progresistas, ¿no? Eran contra gobiernos autoritarios, y ahora, por ejemplo, se trae una propaganda de narcopresidente, ¿no? O sea, siempre hay un pretexto, siempre hay algo, ¿no? Que hay que imputar, ¿no? Y pues bueno, precisamente ahora, pues en el caso de México, pues se hace con un problema que justamente tocabas de mencionar, que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, a los ojos de ellos, ¿no? De quienes diseñan estas estrategias, era susceptible de creer que esto podía pegar. Sin embargo, pues creo que la respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy eficaz, muy política, contundente, y por eso no ha permeado tan fuerte esta propaganda, ¿no? Además de que, pues, obviamente, pues, los medios de comunicación y los propagandistas de defensores del neoliberalismo, pues han sido abiertos, ¿no? Y han dicho, pues ahorita hay que hacer guerra sucia, como dice el manual, ¿no? Y hay que decir de todo. Entonces, de alguna forma también la gente dice, pues es que esto que están diciendo, pues es parte de un manual que hay que hacer y que pues hay que hacer, es la parte de la guerra sucia, o sea, hasta ya la gente ni siquiera lo cree porque ellos mismos están diciendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, me parece que ese es el mensaje que se quiere dar, ¿no? En esos países donde se ejecuta esta estrategia del offer, ¿no? No hay alternativa a las políticas de mercado y de liberalización de los mercados y la economía. Muchísimas gracias, doctor Jorge Zúñiga. En verdad, gracias por habernos tomado la llamada. Una última pregunta que nos importa mucho. Sabemos que se está proponiendo juicio político ahora contra la ministra Norma Piña por parte del exministro Saldívar y que, bueno, creo que será apoyado por una parte importante de esta nación. Pero en términos éticos, toda esta guerra judicial, ¿cómo se analizaría desde su perspectiva de la filosofía política? ¿Cómo lo estarían o lo están ustedes abundando esta batalla y esta guerra, que no necesitan ya ahora dar golpes de Estado, sino a través de estos golpes blandos? Pero en términos éticos, ¿qué decir sobre esto, Jorge? Claro, este tipo de casos nos recuerdan que siempre la justicia está más allá de la ley,
¿no? Ese es un tema de la filosofía política que siempre ha sido muy controvertido, ¿no? ¿Qué es en última instancia lo que opera, ¿no? La ley o la justicia, ¿no? Pues evidentemente desde la ética decimos es la justicia, ¿no? Cuando la ley es injusta, mata, ¿no? Justamente se desconoce la ley, ¿no? Ujú. Y entonces se desconoce, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer es, la ley tiene que servir para la comunidad, ¿no? Y no la comunidad para la ley, ¿no? Entonces, la ley es simplemente una institución y una mediación que nos permite relacionarnos comunitariamente y en un estado de convivencia, ¿no? Pero cuando la ley atenta contra la comunidad, esa ley pierde validez y se desconoce. Este es un problema, eso es digamos, de forma muy sintética, lo podría decir así, ¿no? Es esta tensión que se genera entre ley y justicia, ¿no? Y está claro que desde la filosofía moral crítica es la justicia lo que impera sobre la ley. Pues muchísimas gracias, Jorge Zúñiga. Gracias por habernos tomado la llamada y en otros momentos, si nos lo permites, pues estaremos discutiendo ya más a profundidad, pues todo esto que a nosotros también nos importa mucho, no solamente, bueno, tú lo has estado trabajando como Necropoder con una amplia visión y vemos publicados en redes sociales muchos trabajos al respecto tuyos y nos has compartido algunos y pues nos interesa también porque desde este medio de comunicación hemos estado dando un seguimiento pues a este proceso extractivo que se vive en México y en América Latina desde esta concepción y le hemos aquí también agregado desde la necroeconomía, esta economía de la muerte que para poder vivir tiene que matar y lo vemos claramente con los recursos naturales y con los minerales, como decías, y bueno, y como una estrategia que ahora se utiliza pues con este lawfare que en el fondo también está pues estos privilegios económicos y seguir con esto que tú bien lo señalas, pues tratar de que los privilegios no se modifiquen y que sigan imperando algunos modelos como este modelo neoliberal. Y eso lo vemos claramente en Argentina, ¿no? Así es que pues no es nada pues descabellado decir hay que seguir profundizando en esto, en este tema que nos parece muy importante, Jorge. Así es que un abrazo y que tengas muy linda tarde y te estaremos dando lata en próximas emisiones de momento. Con gusto, Violeta, un saludo y un gusto haber coincidido contigo en ese espacio. Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo y te seguimos también por redes sociales. Lindo día. Gracias.